lamentablemente no vamos a no vamos a poder preguntar, como en otras charlas presenciales, del por qué eligieron la carrera para poder estar un poco más al tanto de sus inquietudes. Lo único que le puedo decir es que, bueno, que inician un camino maravilloso, complicado pero maravilloso, y que no se van a arrepentir. No, bueno. Sí, El profe perdón, digo que te sí, interrumpo. Igual siéntanse libres de comentar en el chat todo lo que quieran comentar y quieran decir. Este, sí, perfecto, perfecto, bien, bien, Fede. Bueno, las implicancias de la carrera, empezamos por eso, Fede, ¿te parece? dale. El licenciado en letras está preparado para asesorar en aspectos lingüísticos, literarios, culturales en general. Y el profesor en letras, aparte de todo eso, también puede ejercer la docencia en los niveles secundario y superior. El profesorado y la licenciatura de Lomas de Zamora consiste en el profesorado universitario en letras y la licenciatura universitaria en letras. Por eso se dicta en la universidad y por eso tiene un grado más de complejidad que un nivel terciario. Entonces, eso está bueno aclarar al momento. Ustedes van a hacer un profesorado universitario, no un profesorado secundario. Igualmente van a estar habilitados para ejercer en el secundario, pero el enfoque en teoría está dirigido hacia los profesorados, los terciarios y la universidad. Esa es una de las implicancias. Bueno, eh, si bien la formación se dirige hacia un experto en el análisis del discurso, de los elementos de la literatura, esa formación se debe completar con un camino individual, con un camino propio, aparte de complementar esta construcción colectiva del conocimiento que va a ser la carrera, donde ustedes van a ver las áreas en las cuales quieren incorporarse. Puede ser la docencia secundaria, puede ser las editoriales, también puede ser la investigación, ¿sí? Después vamos a tratar el tema de la escritura, ¿sí? En breve vamos a tratar el tema de la escritura, que creo que es lo que lleva a un estudiante a anotarse en letras, el tema de la lectura, la literatura y la escritura, ¿no? Bueno, todo el estudiante de letras escribe dentro de los tres grandes géneros, ¿no? Lírico, narrativo, dramático. Pero bueno, aviso que la carrera no se orienta tanto a la escritura, pero sí a la formación en las propiedades textuales que son la gramática, la coherencia, la cohesión y la pertinencia textual. Van a tener un recorrido historiográfico, filosófico y de teorías en general con respecto a la función de la literatura en la sociedad, el ser de la literatura y demás. Para simplificar un poco, vamos a partir de que la literatura y su análisis, ¿sí?, representan los procesos y los conflictos de cambio y las transformaciones sociales que marcaron los destinos culturales del resto de la humanidad. ¿Sí? Desde el origen del lenguaje se origina la cultura, al menos esa cultura representada. Lo otro es discutible, pero bueno, esa cultura representada, ese deseo de transmitir historias, ese placer de contarnos historias, bueno, inicia desde la primera palabra hacia nuestros días. Este, por mi parte, bueno, bienvenidos, felicitaciones y bueno, ahora hay que ponerse las pilas, hay que ponerse a estudiar. Eso es una carrera maravillosa, pero desgastante. Les paso con Fede, que está un poco más al tanto de la época, de la época. Yo soy un poco más grande que Fede, está un poco más al tanto de la época. Es el equilibrio entre todas las generaciones de egresados y de estudiantes. Por edad, por formación, por estudios, es como un equilibrio, ¿sí? Entre las generaciones que ya pasamos y egresamos y las que están a punto de egresar y las que están ingresando, él tiene el paneo general de toda la carrera. Así que, y bueno, de las nuevas instancias, los nuevos reclamos y los nuevos aspectos y de las nuevas orientaciones que está teniendo la carrera, bueno, en eso Fede está un poco más al tanto. Los egresados como que nos hemos encerrado
en un recorte, en un mundo, y vamos hacia ahí, ya tenemos como toda nuestra idea de vida delimitada, pero bueno, para ampliar los horizontes, eh, por una cuestión generacional, ahora lo van a escuchar a Fede, ¿sí? que va a continuar con el resto de la charla. Bueno, gracias, Diego. Bueno, hola a todos y a todas. Como dijo Diego, yo me recibí hace muy poquito de profesor. Sí, recién, antes de ayer, fui a buscar el diploma. Así que, bueno, como dice Diego, la experiencia de estudiante es muy fresca en mi caso particular. También cuando yo entré a estudiar en el año 2013, cuando era ingresante, tenía muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes, y me acuerdo que un día una compañera me pasó el número de un consejero académico que, que respondía y te ayudaba, y ese consejero era Diego Velázquez, que es quien les acabo de hablar. Así que para mí, bueno, es muy lindo, ¿no? Haber recibido su ayuda en aquel momento, haber evacuado tantas dudas, tantos miedos, ¿por qué no? Porque es un camino que cuando uno recién sale de la secundaria, la universidad puede ser apabullante. Y bueno, ahora estoy con él dando una charla, así que eso para mí es muy lindo, lo quería remarcar. Yo básicamente eh, lo que quisiera charlar es organizar, digamos, en tres partes la charla. Cuando digo charla es porque está bueno que en lo posible fuese un intercambio, ¿no? Que no sea un discurso. Pero bueno, dentro de las posibilidades que nos da la virtualidad, ya les digo, si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, no se sientan inhibidos y pueden manifestarlo en el chat, y yo, en la medida que me lo digan, lo puedo leer y podemos hacerlo de esa manera. Pero a mí me gustaría hablar básicamente de tres cosas. En primera instancia, Diego nos dio todas las definiciones específicas de lo que es estudiar letras, pero me gustaría que lo charlemos un poco más eso, en otras palabras, objetivamente hablando, ¿qué es estudiar letras? ¿Qué consiste la carrera de letras? Más allá de las diferencias técnicas entre el profesorado y licenciatura, ¿qué es estudiar letras? Que si alguno de ustedes tiene alguna idea previa, algo que escuchó, alguna expectativa, los invito a que en lo posible me lo digan. Después me gustaría hablar de ciertas cosas que a mí me hubiera gustado que me digan cuando empecé a estudiar. Esa es mi parte favorita de la charla, ¿no? Porque si yo cuando empecé a estudiar, me hubiera gustado que me digan o que me aconsejen tales cosas que en su momento, con la experiencia, las fui aprendiendo. Y en tercer lugar, me gustaría terminar la charla hablando al principio hablamos de qué es estudiar letras. A lo último quisiera hablar de por qué vale la pena estudiar letras, ¿sí? Por qué estoy acá parado aconsejando que se estudie una carrera como esa. Porque todos los que estudiamos y llegamos a recibirnos, más allá de lo arduo que pueda ser, amamos la carrera y bueno, queremos contagiar ese entusiasmo. ¿Sí? ¿Por qué es buena la carrera de letras? ¿Por qué les va a cambiar la vida? ¿Sí? Bueno, letras, bueno, un poco como dijo Diego, básicamente en letras nos enseñan a leer y a escribir, pero de una manera académica, de una manera quizás diferente a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Antes de entrar a la facultad. Todo lo que uno diga en una charla siempre va a ser una experiencia personal en algún punto, entonces yo les planteo desde mi experiencia personal. Yo leía por placer, leía porque me apasionaba el aspecto artístico de la literatura, y también escribía algunos cuentos, algunos poemas. Entonces, ¿qué tipo de escritura y qué tipo de lectura se fomenta en la carrera de letras en la universidad? ¿Qué tipo de lectura? Bueno, es un tipo de lectura que se puede decir en la cual se deja de lado la lectura inocente. ¿Qué quiere decir inocente? No es peyorativo el término inocente, sino que uno, cuando se acerca desde lo personal a una obra,
lo hace desde la emoción, lo hace desde lo que le gusta, desde sus vivencias personales. La lectura que se propone en la carrera, y que con los años cada vez va ganando más peso hasta que uno se recibe, es otro tipo de lectura. Es una lectura mucho más astuta, mucho más, a veces, bueno, académica ni hablar. Es una mirada de investigador sobre el producto literario. Ustedes van a aprender a tener una mirada diferente sobre la obra, sobre el cuento, y muchas veces le va a pasar que cuando pasen los 6 años de recorrido, ustedes no van a poder leer de la misma manera las obras que leían antes de entrar a la carrera o cuando teníamos 15 o 14 años, y después de recibirnos, no vamos a leer de la misma manera. Esto no quiere decir que no vamos a seguir disfrutando de la literatura, no nos vamos a seguir enamorando de los personajes, etc. Pero inevitablemente va a haber un bagaje, ¿sí? Académico, teórico, que yo voy a aprender, que me van a enseñar, que yo no lo voy a poder abandonar del todo cada vez que entre una obra. Esto hay que saberlo cuando se entra a la carrera. Hay que saber que uno van a fomentar un tipo de lectura que es una lectura desde otro aspecto, ¿sí? Nos van a enseñar, depende de la especialización después que sigamos, pero nos van a enseñar a leer la literatura con herramientas, por ejemplo, desde lo histórico, herramientas desde la filosofía, herramientas desde la política, herramientas de diferentes ramas, pero son lecturas mucho más pesadas, más fuertes, en el sentido de que se busca, ¿sí? Se busca asociar a la obra literaria con algún aspecto de la realidad, de lo que pueda derivar una investigación, de lo que pueda derivar una enseñanza. Ya no es leer por leer, no es leer por placer, ni leer por emocionarse, sino que es un tipo de lectura mucho más estudiosa, mucho más erudita, por decirlo de alguna manera. Esto, entonces, pasando en limpio, existen estos dos tipos de lecturas, ¿no? La lectura personal de un libro y la lectura que nos enseña la carrera de letras. Esa es la lectura que se fomenta, ¿sí? Ustedes tienen que saber, por ejemplo, que además de leer obras literarias, muchas obras literarias, eso es algo, ya yendo a lo concreto, que hay que saber. En la carrera de letras se lee mucho, mucho, pero mucho, ¿sí? Lo cual, como lectores de literatura, nos debería entusiasmar. Pero no solamente van a leer novelas, no solamente vamos a leer Rayuela de Cortázar en literatura argentina, que es una obra hermosa, sino que también vamos a leer artículos críticos, ¿sí? Que hablan, por ejemplo, sobre las proyecciones del surrealismo en la obra de Julio Cortázar, ¿sí? La influencia de los surrealistas franceses en la obra de Julio Cortázar, por ejemplo, el trabajo del lenguaje, por decir algo, en la obra de Cortázar, no solo en Rayuela, sino en los cuentos. No sé si se va entendiendo lo que yo les quiero manifestar, que es que vamos a leer mucho más que la obra literaria y vamos a aprender a encarar la obra literaria con otros anteojos, ¿sí? Nos van a dar anteojos para observar desde otras posturas mucho más complejas que antes las obras literarias. Esto no es ni bueno ni malo, no es que una lectura es mejor que la otra, pero ustedes tienen que saber que eso es lo que se lee en la universidad y ese es el tipo de lectura que van a fomentar. En segundo lugar, dije que nos enseñan a escribir. Y acá es donde también hay muchas veces el ingresante o los ingresantes encuentran, digamos, se encuentran con una realidad distinta de la que tenían en mente antes de empezar. ¿Qué tipo de escritura se fomenta en la universidad, en la carrera de letras? ¿Qué tipo de escritura? Desde ya que no es la escritura literaria, ¿sí? No nos enseñan a escribir literatura. Eso corresponde más, por ejemplo, a un taller literario, o existe en la Universidad Nacional de Arte, la UNA, existe una carrera que se llama escritura creativa. Aquellas personas que les interese desarrollar habilidades en el arte de escribir, en el arte de la buena pluma, digamos, de la escritura estética, esa es la carrera que están buscando. En letras eso no ocurre. Incluso diría que el tipo de escritura que ustedes van a
van a aprender en la universidad es una escritura totalmente contraria a la escritura literaria. Lo cual es un poco paradójico, porque vamos a hablar de obras literarias, pero con un lenguaje que se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el lenguaje de la literatura, ¿sí? Si ustedes avanzan en la carrera, y espero que sí lo hagan, eso me pondría muy contento verlos dentro de unos años a todos y a todas las que están en esta charla y que vayan metiendo materias y se vayan adentrando en la carrera, van a llegar en un momento a tener un gran profesor, uno de los grandes profesores y profesoras que tenemos en nuestra universidad, que es Lucas Rodrigo, el cual da seminarios que se especializan sobre todo en trabajos de mitología griega, en estudios mitológicos sobre la antigua Grecia. Y él lo expresó una vez en una clase de una manera perfecta. Hay una diferencia entre escribir y redactar. Escribir es una cosa y redactar es otra. En la universidad no se escribe, se redacta, ¿sí? Redactar es escribir, pero bajo determinadas reglas que impone el discurso académico, ¿sí? Escribir bajo determinadas reglas, bajo determinado tipo de lenguaje que impone el discurso académico. No escribir tanto desde una postura personal, desde una postura subjetiva, desde una postura de escribo como a mí me gusta, sino teniendo que respetar muchas veces a rajatabla ciertas pautas de escritura. Yo les puedo garantizar, y esto es algo que a mí me hubiera gustado que me digan cuando empecé a estudiar, que el 80% del éxito que ustedes puedan tener en la carrera y en aprobar la mayoría de las materias no es tanto de quemarse las cejas leyendo, que eso también es importante, y de sentarse en la silla, sino de aprender, ¿sí?, a emular este discurso, esta escritura, esta manera de escribir que el 80% de los profesores de la universidad van a querer que ustedes manejen. Manejar ese tipo de escritura académica es fundamental para poder llevar esta carrera sin demasiados tropezones. Entonces, un consejo que yo ya les voy dando es que estén predispuestos a familiarizarse con el concepto de redactar. Si a ustedes les piden una monografía, van a tener que redactar como se redacta una monografía, respetando una estructura de una monografía, respetando el tipo de lenguaje de una monografía, etc. No, bueno, pero a mí me gusta usar estas palabras. No, bueno, pero estas palabras el discurso académico las prohíbe. Pero está mal, bueno, si está bien o mal, eso es otra instancia de discusión. Hay un libro de Umberto Eco que se llama Cómo hacer una tesis, y que seguramente se lo van a recomendar en algún momento, donde él explica cómo elaborar una tesis de manera exitosa y da una serie de reglas muy rigurosas. Y en un momento, Umberto Eco, estamos hablando de un filósofo italiano consagrado, no lo estoy diciendo yo, dice, bueno, si ustedes están en desacuerdo con todo este tipo de reglas y de normas, lo que tienen que hacer es aprendérselas, licenciarse, recibirse, doctorarse, ¿sí?, y después romperlas. Cuando ustedes logren asimilar ese discurso, esa dificultad de escribir tan científicamente, tan como lo pide la academia, ustedes después van a poder combatir eso. Pero parte del éxito para aprobar esta carrera, especialmente en materias como gramática, teoría y crítica literaria, y que son materias difíciles, ¿sí? Son materias que, hay que decirlo abiertamente, son materias donde hay un gran filtro, especialmente en esas materias, pero en toda la carrera hay que aprender a redactar, ¿sí? Aprender estas normas de escritura, aprender cómo hacer una cita, toda una serie de conceptos muy rigurosos que cuesta asimilarlos, pero yo ya les voy aconsejando. Eso es fundamental para el éxito de la carrera. No sé si se entiende hasta el momento, si les parece lo que les estoy planteando, les parece aburrido, les parece, los asusta, eh, o no les produce nada. Me gustaría que en lo posible puedan animarse a hacer un intercambio, pueden decir lo que sea, vale todo menos insultos. O puede ser insulto también. No, bueno, eso básicamente es en un primer pantallazo lo que se aprende en letras. Te enseñan a leer de una manera. Y es una manera más complicada,
pero que tiene sus frutos, ¿sí? Porque yo les voy a poner un ejemplo, perdonen si soy muy autorreferencial, pero les voy a poner un ejemplo que me pasa desde el lado de la música, que es muy similar, pasa exactamente lo mismo. Yo siempre fui muy aficionado a la música. Me encanta la música, escucho todo tipo de géneros y me emociona muchísimo la música. Entonces yo escuchaba ciertos guitarristas, ciertos cantantes, ciertas pianistas, ciertos compositores y compositoras, etcétera, y yo decía, esto, esto es magia. Esto no lo vi nunca antes. Esta persona es una persona que está tocada por la varita con lo que compuso, con el solo de guitarra que hizo, con lo que fuera, ¿no? Y después con el tiempo me animé a estudiar. Me animé a estudiar música, me animé a estudiar guitarra, me animé a estudiar armónica, estudié otros instrumentos. ¿Y saben qué es lo que me pasó? Nunca pude volver a escuchar de la misma manera o a disfrutar de la misma manera a esos artistas que yo escuchaba antes. ¿Por qué? Porque ese solo se parece mucho al mismo solo que hace, no sé, Eric Clapton en el disco tal. Es el mismo recurso, está usando la misma estructura argumental de notas, qué sé yo, por tirarles, ¿no? Un lenguaje específico de lo que es la música. Ahí está haciendo un intervalo por terceras, que es lo mismo que hace. Pero entonces no es tan original. Está bueno igual, es un genio el que lo hizo, pero lo sacó de acá, lo robó de ahí, usó este recurso que yo también lo puedo usar, porque lo tengo acá en este libro de solfeo musical y no sé si se entiende lo que les quiero plantear, pero uno no queda intacto cuando aprende o cuando se empapa de un determinado conocimiento. Ya no es tan fácil ser engrupido, ya no es tan fácil que lo engañen, uno no se emboba tanto con lo que escucha ni con lo que lee, porque todo lo que estoy diciendo respecto a lo musical también aplica a las letras. El ejemplo que a mí me pasó con las letras es Rayuela. Para mí, Rayuela era lo más grande, y es una gran novela, ¿no? No es que esté negando que es una gran novela, pero para mí era una cosa mágica, una cosa de otro planeta, Rayuela. Y Cortázar era un tipo que era un mago. Bueno, cuando ustedes empiecen a estudiar, especialmente literatura argentina 2, que es donde se abordan este tipo de autores, van a ver que, bueno, Cortázar era muy bueno, sin duda, pero había estudiado a los surrealistas. El concepto, por ejemplo, no sé si leyeron Rayuela todas las que están presentes, pero frases como andábamos sin buscarnos, pero sabíamos que íbamos a encontrarnos, ahora no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero todas esas frases que nos volvían locos antes. Bueno, ese tipo de frases, por ejemplo, tienen una fuerte influencia de André Breton, que fue un escritor francés surrealista anterior a él. Y eso no quiere decir que esté mal, ni que eso le quite mérito a Cortázar, pero uno ya lo encara de otra manera. ¿Sí? Eso es lo que te da el conocimiento. Por un lado, te quita esa inocencia y hace que todo sea más difícil después, porque no cualquier literatura te va a obnubilar y no ¿se entiende? Pero eso no quiere decir que sea malo, porque te da otras herramientas, permite mejorar también tu calidad interpretativa y sobre todo cuando uno logra regocijarse ante algo, porque logra captar su complejidad, es un placer un poco más, incluso más satisfactorio todavía. Y además la lectura en letras en la universidad nos da herramientas para tomar eso que me emociona de las obras literarias que leía en mi adolescencia, en mi infancia o en mi juventud y me encantaban, y permitirme eso convertirlo en una herramienta de transformación. ¿Sí? Por ejemplo, las compañeras que están interesadas en el movimiento del feminismo, pueden ahora, todas las herramientas epistemológicas, teóricas que les otorgue la universidad, las pueden usar para esa lucha, las pueden usar como herramienta de transformación para esa lucha, desde lo que ustedes estudiaron, desde lo literario, ¿se entiende? Es una herramienta de potenciación, cuando ustedes den clases, cuando ustedes escriban un artículo. Ya no es leer solamente por leer y queda en lo personal, en lo individual. Puedo agarrar eso que aprendí, puedo agarrar el análisis de un personaje, ver cómo se ve la explotación patriarcal en un personaje determinado, determinada novela, y de eso hacer un artículo, y con ese artículo publicarlo y cambiarle la cabeza a 2 o 3 personas, por ejemplo, por decir algo. ¿Se entiende? O pararme frente a un aula y poder argumentar con más altura, con más herramientas, con más conocimiento. ¿Sí?
por poner un ejemplo. Este es uno de los ejemplos que les puse, ¿se entiende? Entonces, uno por un lado pierde algo, ¿sí? Que es esa lectura fácil que uno le emociona tanto, pero gana por otro lado. Y yo creo que eso es lo que tiene que, por obligación, diría, un estudiante de letras asimilar. Más en una escuela pública, ¿no? Donde uno está estudiando, eh, gracias a la, digamos, a una política de Estado que tiene que ver con que haya una universidad estatal cerca de su barrio, ¿sí? Porque esto no ocurre en todos los lugares y no ocurrió en todos los tiempos. No, que nosotros tengamos, la gente que habita el conurbano sur, ¿sí? Una universidad a 20 minutos en colectivo, es producto de una política de Estado, ¿sí? Y es la sociedad, es la comunidad la que me está otorgando la posibilidad de estudiar gratis. Y yo creo que esos conocimientos también se devuelven en la sociedad, ya sea dando clases, escribiendo artículos, etc. Pero básicamente ustedes van a adquirir más herramientas, tanto como lectores y para escribir, ¿sí? Bueno, algunos consejos, algunas cosas que tienen que saber de lo que implica la cursada de letras. Pasando ya, haciendo paréntesis, otro tema, les repito, no se sientan tímidos o tímidas, pueden escribir, comentar, opinar, contradecir, lo que sea. Por favor, incluso va a ser bienvenido. Pero vamos a hablar de algunas cosas que implica cursar letra. Vamos a hablar ya de una cosa más administrativa, ¿sí? Como dijo Diego, ustedes pueden ser profesores o licenciados en letras, o pueden ser las dos cosas. Ustedes pueden hacer un trámite que alguien se lo va a poder explicar mejor, yo ya no me acuerdo cómo es el trámite de simultaneidad, pero pueden cursar el profesorado en letras y al mismo tiempo la licenciatura en letras. Pueden cursar las dos cosas, o una de las dos cosas. Pueden estudiar solamente para licenciados o pueden estudiar solamente para profesores. O ambas cosas al mismo tiempo, haciendo el trámite de simultaneidad. Básicamente hay un tronco común de materias en ambas carreras. En el profesorado y la licenciatura hay un tronco común de materias. Filosofía, introducción a la filosofía, introducción a la comunicación, economía general, todas esas son las materias de primer año que son en común a todas las carreras. Ya en segundo año ustedes van a abordar las materias específicas de letras. Literatura argentina 1, literatura argentina 2, introducción a los estudios literarios, literatura europea 1, literatura europea 2, literatura griega, literatura latina, latín, etcétera, etcétera. Todas esas materias sirven tanto para la licenciatura como para el profesorado. En la medida que ustedes promocionan o dan bien un final de literatura argentina, están aumentando su porcentaje de materias tanto para ser licenciados o licenciadas como para el profesor, ¿sí? Lo que después hay es materias específicas de cada carrera. Si ustedes hacen el tronco común de materias, por ejemplo, hablando en términos así muy esquemáticos, cosa que después en la vida real no pasa, porque uno mete tal materia, después la deja, después recursa, bueno. Pero supongamos que ustedes primero meten todas las materias del tronco común de las carreras, que son 27, creo, 27 o 28 materias, que son de licenciatura y de profesorado. Después tienen 3 materias específicas del profesorado. 3 materias específicas del profesorado que son las pedagógicas. Pedagogía, didáctica 1, que es didáctica general, y didáctica 3, que es didáctica específica de la literatura. Cuando den esas 3 específicas, se reciben de profesores en letras, ¿no? Y después hay dos niveles de idioma que pueden elegir entre portugués o inglés y 3 seminarios o materias optativas, que son de especialización. Y eso es lo que implica la licenciatura, ¿sí? Esto hablando en términos muy esquemáticos, ¿no? Después en la vida real uno hace 10 materias común de la carrera, de paso mete un seminario de la licenciatura, y también a la vez hace una pedagógica, y bueno, a veces te recibís primero de licenciado y después de profesor, eso después en la vida real, ¿sí? Pero básicamente eso es la diferencia entre el profesorado y la licenciatura. Y más o menos como dijo Diego, el profesorado lo que nos habilita es a dar clases en la escuela secundaria, que al final quiero hablar de eso un poquito, no los quiero aburrir, pero quiero dedicar un par de líneas a hablar de lo que es la educación secundaria, porque es muy importante para el estudiante de letras que sepa en qué consiste.
y es la salida laboral fundamental para los que estudian letras. Y la licenciatura está más abocada a la investigación, aunque ambas también tienen un aspecto pedagógico y ambas tienen un aspecto de investigación. Consejo: ustedes cuando empiecen a cursar la carrera se van a topar con una serie de trabas, una serie de dificultades administrativas, entre las cuales puedo nombrar, por ejemplo, la falta de cátedras paralelas. ¿Sí? ¿Qué es una cátedra paralela? ¿Alguien sabe? Una cátedra paralela es cuando yo en una universidad puedo elegir con qué profesor o con qué cátedra cursar, por ejemplo, si estudio psicología, no sé, con qué profesor cursar psicoanálisis 1. Hay 3 o 4 ofertas en 3 o 4 horarios distintos. Entonces yo hablo con un compañero o una compañera y me dice, bueno, mirá, no vayas a la de Gutiérrez, por decir algo, porque él hace mucho énfasis en no sé, en el complejo edípico y a vos te interesa más la parte social, no sé, estoy inventando. ¿Sí? O a veces, bueno, digamos la verdad, hay veces que hay profesores que no nos caen bien, hay profesores y profesoras con los que no tenemos piel, con los que no nos gusta la manera de dar la cátedra, entonces tenemos la posibilidad de elegir una cátedra paralela. Bueno, en la Universidad de Lomas eso no existe. ¿Sí? Punto en contra, los profesores son los que hay. ¿Sí? Y los horarios son los que hay. Si ustedes en el primer año sí pueden elegir entre turno mañana, tarde y noche, pero en segundo año, a partir del segundo año, las materias se cursan en el turno noche, es decir, de 6 de la tarde a 10 de la noche, es la cursada. ¿Sí? Eso tienen que saberlo. Hace poco hubo una conquista histórica de los alumnos y alumnas, de parte de una propuesta que el FEP elevó con un estudiante de letras, que ya también es un estudiante avanzado, Sebastián Belis Calderón, Seba Belis, que se postuló para el centro de estudiantes y movió de parte, con muchos alumnos y alumnas detrás y con toda una movida de un grupo de letras, un petitorio, una solicitud al decano para que solucione una traba burocrática que veníamos sufriendo generación tras generación los estudiantes de letras, que era que todas las materias estaban concentradas los martes. ¿Sí? Teoría y crítica literaria los martes, literatura latinoamericana los martes, introducción a los estudios literarios los martes, latín y literatura latina los martes, literatura latina los lunes, bueno. Pero había un montón de materias los martes. Entonces vos llegaba un momento que te quedaban todas las materias los martes y no podías cursar 2 materias porque se te superponía el martes. Entonces tenías que hacer una sola materia cuando vos podías dar, si querías, teoría y crítica y latinoamericana al mismo tiempo, pero no, porque era el martes al mismo tiempo. Entonces, bueno, con esta propuesta que elevó el compañero de su postulación en el FEP, se hizo un poco de ruido y bueno, conseguimos el logro histórico de que de los martes teoría y crítica se pase a dar los miércoles. Eso fue un logro que demuestra también, ¿sí?, cómo la participación de los estudiantes y las estudiantes en lo que es la política de sus propios derechos estudiantiles es fundamental. Esa era una traba que sufríamos, ahora por suerte se liberó un poco esa. Pero bueno, hay varias trabas que hacen a la carrera y que son parte de la experiencia, un poco uno se va curtiendo cuando las vive, pero no hay que naturalizarlas. ¿Sí? No hay que naturalizar el por qué todos los martes no tiene que pasar eso. No, bueno, hay que militarlo eso, hay que hacerlo, hay que trabajarlo eso. Otra cosa, ustedes saben que en la universidad hay materias promocionables y materias de final obligatorio. Entonces, cuando cursan, generalmente tienen 2 parciales, que son 2 exámenes que se hacen durante la cursada, y a veces hay materias que si ustedes se sacan, por ejemplo, más de 7 en los dos parciales, ya directamente promocionan la materia. Hay otras materias que no, que tienen final obligatorio. Por más que vos te saques un 10 en la cursada, después vos te tenés que anotar a un llamado e ir a dar el final. Y a veces, por ejemplo, les va a pasar que muchos de los finales que ustedes tienen que dar, antes de poder ir a dar el final, de ir y exponer oralmente y de dar un tema especial y contestar las preguntas del profesor, tienen que escribir una monografía, que es un trabajo de investigación de poca extensión, pero que lleva un laburito más cuando uno recién entra.
Yo me acuerdo mi primera monografía en literatura argentina, me dio terror ir a conseguir el libro, me hablaban de palabras como aparato crítico. ¿Qué es un aparato crítico? ¿Quién me está criticando? Decía yo. ¿Viste? Era toda una especie de lenguaje que para un ingresante asusta en un momento, pero después se va asimilando. Muchas veces los profesores y las profesoras aconsejan, entre comillas, aconsejan que si vas a dar el final y tenés que entregar la monografía, que no te presentes en el primer llamado, ni bien termines de cursar. Porque no vas a llegar a hacer una monografía como la gente y la tenés que entregar 10 días antes del final. Bueno, bla, 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 bla. Cuando te querés dar cuenta, en vez de dar el final inmediatamente después de la cursada, tuviste que posponerlo y después no pudiste porque pasan cosas. Tuviste que laburar, te enfermó tu hijo, algo pasa y bueno, cosas que pasan y fuiste posponiendo un final. Y eso es un consejo que yo les quiero dar. En la medida de lo posible, no pateen los finales, ¿sí? Es preferible cursar pocas materias, pero saber que yo la voy a poder regularizar, la voy a poder promocionar o dar el final inmediatamente, que meter 4 materias por cursada y después al final no lo doy porque se me complica, entonces elijo dar el otro lo di mal porque me 3000 puse finales menos. después para dar, se te juntan toda la cursada anterior y no terminás más. Tal cual, como dice Ailena, eso es lo peor que se puede hacer. A veces pasa. Después la vida, a veces hay que laburar, a veces pasa, pero en la medida de lo posible, no pateen los finales. Porque es como dice ella. Vos cursaste 4 materias, decís, bueno, no voy a dar los 4 finales, voy a dar uno. Y dejar los otros 3 para después. Y ese uno te fue mal por algún motivo y otro más, 4. Y después empezás a cursar otras 4 materias, se te acumulan 4 finales más. Bueno, no es aconsejable. A veces no se puede evitar porque hay profesores que le van a decir eso. Bueno, vos terminaste de cursar y tenés que hacer una monografía. Si vos me la entregás ahora, va a estar rara. Eso es un consejo, pero es medio una amenaza. ¿Sí? O sea, te están diciendo lo más probable es que te bochemos si te presentas ahora. ¿Sí? Hay materias que inevitablemente, por una cuestión de cómo se maneja la cátedra, las van a tener que patear los finales. Pero los finales que puedan dar, cuando tienen el contenido fresco, después de la cursada, inmediatamente después de la cursada, denlos. ¿Sí? Yo no digo que sea fácil, pero les doy este consejo. Preferible cursar menos y estar al día que cursar mucho y acumular finales para que después se te venza al final y la tenés que volver a recursar. Entonces es mejor, ¿sí? Como dice Dolina, no, a veces es mejor ser bueno atajando penales cuando corresponde o defendiendo. No hace falta ser siempre el goleador, ¿sí? No hace falta abarcar mucho. Es mejor eso. Si ven que no pueden, cursamos poco, pero lo poco que curso le presto atención y trato de meterlo lo antes que pueda. Entonces, no tengo grandes avances por año, pero lo que tengo lo tengo todo el día y no lo voy a tener que volver a cursar y ya está, ya lo tengo en la libreta firmado. Ahí una compañera preguntó si son variadas las materias que se promocionan. Son menos de la mitad. Hay varias, pero las de primer año casi todas. ¿Sí? O sea, filosofía, economía, todas las que son en común a la carrera, casi todas son promocionables, no sé ahora, pero hasta cuando yo cursé lo eran. Promocionar, ¿qué significa promocionar? Promocionar significa, vos cursás, si vos te anotás para cursar literatura griega, por ejemplo. Entonces te anotás y vos tenés que ir a todas las clases, tenés que mantener un régimen de asistencia, ¿sí? Porque si faltás más del 30%, por ejemplo, te quedás libre. Quedar libre significa que no regularizaste la materia. Pero si vos asistís a todas las clases, te toman generalmente 2 parciales, a veces te toman 1 y un trabajo práctico, eso depende. Si vos das bien esos parciales, que son exámenes parciales, son exámenes en parte, vos regularizás. ¿Qué significa regularizar? Significa que estás aprobado para dar el final. ¿Sí? Después vos te anotás en el final y si aprobás el final, ya está, te sacaste la materia de encima. Ahora, hay materias que vos cuando las cursás, si das bien los 2 parciales y te sacás por arriba, por ejemplo, de 7, no tenés que dar final, directamente te la sacás de encima. Eso se llama promocionar. ¿Sí? Hay materias que se pueden promocionar y hay materias que, por más que te saques 10, no se pueden promocionar y tenés que ir a final obligatorio. Ojo,
Si vos vas a dar un final con 2.10 en los parciales, el profesor o la profesora ya te van a mirar de otra manera. O sea que siempre sirve tratar de tener las mejores notas posibles. Pero bueno, a veces uno cuando cursa una materia que no es promocionable, baja un poco la expectativa. Si vos vas a cursar lingüística, por ejemplo, lingüística de letras, que es promocionable, y vas a cursar literatura argentina, bueno, lo mejor es siempre dar lo mejor en las dos materias, pero si tenés que darle prioridad, digamos, urgencia alguna, es a lingüística, porque vos lingüística la podés promocionar. En cambio, Argentina, si te sacás un 4, te saques un 4, te saques un 10, no la vas a promocionar. En cambio, lingüística, si vos te sacás arriba de 7, la promocionás y listo, otra cosa mariposa. ¿Se entiende lo que es la promoción? Ahora está un poco más claro. Una compañera preguntó si son muchas, si son variadas. Ya te digo, las de primer año son casi todas, o todas diría, me regaría decir que todas. Después ya en la específica de letras, las materias específicas de letras, yo te diría que menos de la mitad. Lingüística es promocionable, literatura española es promocionable, la 1 y la 2, la 3 no. Después tenés gramática, ahora no me acuerdo, creo que en un momento fue promocionable, ahora no sé si sigue siendo. Latín no es promocionable, literatura latina no es promocionable, europea no. A medida que van avanzando hay cada vez menos que se promocionan, ¿sí? Igual la materia también la terminás de entender cuando vas al final. Cuando estudias para el final y estudias todo, la terminás de entender completa. A veces en Bueno, la promoción te quedan algunas cositas por ahí, pero cuando estudias para el final que tienes que estudiar todo, tal cual. todo el detalle. Exactamente como dice la compañera. Es decir, uno le gusta promocionar, porque vos promocionás y ya, ¿entendés? Te puedes salir a festejar. Pero en términos académicos, la promoción no es lo ideal, porque siempre dar un final implica preparar un tema especial, darle un cierre a la materia, hacer un repaso de todas las... Y eso profesionalmente, académicamente, es mucho más enriquecedor. Yo gramática 2 la promocioné y hay un montón de herramientas sobre análisis del discurso que me perdí. Y compañeras que dieron el final las supieron trabajar mejor. Pero bueno, siempre que se puede promocionar, uno, siempre que puede sacarse una materia encima, lo hace. Entonces se promociona. Esa es la realidad. Bueno, eso es por un lado. Entonces el consejo, básicamente, pasando en limpio, es ese. No acumulen finales. Preferible cursar poco y meter el final al toque y tener todo al día, que cruzarse toda la vida, morirse de estrés, y etcétera, y después se te termina recursando todo, es un tema. Ustedes, cuando meten una materia y tienen la posibilidad de dar el final, tienen 2 años para dar ese final, hasta que se les vence. ¿Sí? Cuando se vence, la tienen que volver a cursar. ¿Sí? Entonces, lo mejor es dar el final en el primer llamado inmediatamente después de haberla cursado. Porque esos 2 años parece que no, pero llegan. Yo no, más de una materia la tuve que dar en el último llamado que me quedaba. Y les digo, rendir una materia con la presión de que si te va mal, después la tenés que volver a cursar, no vale la pena. Entonces, en lo posible, no pateen los finales, denlos inmediatamente después de cursar. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Entonces, hablamos de la promoción, hablamos de la falta de cátedras paralelas, que es una cosa bastante negativa de nuestra universidad. Está ese problema de la falta de apertura horaria. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de este tipo de cosas concretas que hacen cursar la carrera? Más que por ahora es eso, ¿sí? Después ustedes van a ir, el camino lo van a ir desasnando. Yo estoy a disposición si quieren contactarse conmigo por las redes sociales o hablan con los chicos del centro para preguntarme cosas a mí o a Diego. Pero por ahora básicamente es eso, ¿sí? Hay que prestar mucha atención al tema de eso que les dije de la escritura, ¿sí? La escritura es fundamental en la carrera de letras. Y después, bueno, vamos a hablar ahora, y los invito a que sigan participando, a que aprovechen para todo lo que les genere dudas, aunque les parezca una pregunta
no hay preguntas tontas, no existen las preguntas tontas. Pregunten lo que sea, que es cualquier cosa, porque para eso estamos acá y que es un camino arduo estudiar letras, ¿sí? Es un camino que, como todo camino, tiene sus cosas difíciles, pero vamos a hablar de las ventajas, vamos a hablar de lo lindo de estudiar letras. Bueno, primero, vamos a hablar de la salida laboral. Pocas materias, escuchen bien lo que voy a decir, que es importante, pocas carreras que tengan que ver con las humanidades, ¿sí? Es decir, que tengan que ver con las ciencias sociales, tienen tan buena salida laboral como estudiar letras, ¿sí? No es que todas las carreras no tengan, pero generalmente las carreras de los que estudiamos ciencias humanas, ¿sí? Ciencias sociales, no suelen ser las más remuneradas, no suelen ser las que tienen mejores trabajos, ni las que tienen trabajo seguro. Esto es una realidad. La gente que estudia en ciencias sociales estudia por vocación, por ideología, por un montón de otras cosas mucho más nobles, pero no generalmente porque se quieran llenar de plata. Con letras no te vas a llenar de plata, tampoco, pero existe una salida laboral segura, que es la docencia. La docencia a nivel secundario. También se puede llegar con mucho esfuerzo y estando en el lugar indicado en su momento y peleándola, dando clases en una universidad o en un profesorado, pero eso ya es un poco más, lleva otro laburo, pero está al alcance de la mano trabajar como docente de escuela secundaria en prácticas del lenguaje para primero, segundo y tercero de educación básica, ¿sí? De la secundaria, y dando literatura, que es lo que más nos gusta, en cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Por ahora toco madera, el trabajo, digamos, del docente en lo que es el ámbito de lengua y literatura, hay mucha disponibilidad de horas. Ahora con todo esto de la pandemia está más complicado, pero en líneas generales hay mucho laburo, hay mucho trabajo de lengua. Y ustedes, y esto está bueno que lo sepan, con el 50% de las materias aprobadas, con el 50% de toda la carrera de las materias aprobadas, ya pueden empezar a dar clases, ¿sí? Ya pueden empezar a trabajar de docentes. Obviamente no pueden titularizar porque no tienen el título, pero pueden empezar a hacer suplencias, ¿sí? Pueden empezar a hacer provisionalidades, que son suplencias que duran un año, ¿sí? O pueden hacer suplencias que son largas, cortas, pero pueden trabajar, ¿sí? Con el 50% de la carrera pueden empezar a dar clases en lengua. Y hubo épocas que se podía dar hasta con el 25% de la carrera en un listado que se llama el listado de emergencia. Quiero hacer una aclaración. Mucha gente está en desacuerdo con eso porque dice, no, pero ¿cómo? Eso es una vergüenza porque baja el nivel educativo de los estudiantes, como una persona que tiene 25% de la carrera. Bueno, eso no es por un capricho ni porque se quiera que los profesores con título desvalorizarlos. Lo que pasa es que a veces hay emergencia educativa. Entonces, en las escuelas del Estado faltan profesores y profesoras. Entonces, hay pibes que están 6 meses sin profesor, ¿sí? Porque los titulares son pocos o porque ya tienen todas sus horas titulares y el curso se quedó sin alumnos. El curso se quedó sin profesor. Entonces, ¿qué se hace? Se abre un listado que es el listado complementario, que es con la mitad de la carrera vos podés dar clases. Pero a veces se abre ese listado y todavía quedan un montón de cursos sin alumnos. Otra vez dije sin alumnos. Sin profesores, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? Que tengan una persona que ya con el 25% de la carrera mínimamente cursó todas las materias de primer año, ya tiene un marco teórico, ya tiene un bagaje intelectual importante, y además como estudiante de letras está familiarizado en mayor o menor medida con ciertas herramientas que tienen que ver con el uso del lenguaje y de la literatura, ¿sí? Entonces, no es bajar el nivel educativo, es justamente solucionar un problema que se llama emergencia educativa, ¿sí? Cosa que en otras carreras no pasa. Los que estudian matemática no conocen lo que es dar clases con el 25% de la carrera, porque está lleno de profesores y no consiguen horas. Entonces, no van a abrir un listado donde con el 25% das clases. Pero en lengua, por ahora pasa eso. Hace rato que no se abre el listado
con 25%, porque evidentemente no hay tanta emergencia, pero ya les puedo garantizar que por ahora, con el 50% de la carrera, ustedes ya pueden empezar a ganar experiencia como docentes de nivel secundario, ¿sí? Lo cual yo lo hice, es difícil, al principio cuesta, da un poco de miedo, pararse frente a un aula es algo que hay que decirlo, da miedo, hasta que lo haces. Una vez que lo haces, no. Pero con la mitad de la carrera, cuando uno todavía no está recibido, tiene, no sé, yo empecé de muy jovencito, de muy chico, ahí me preguntaron dos cosas, no me olvide de la otra pregunta que hablaba de la chica que cursaba. Yo ahora voy a leerla tranquilamente y les voy a contestar a los dos. Quiero terminar esta idea. Entonces, da miedo, pero es trabajo, ¿sí? Es trabajo, es experiencia, y el aprender a dar clases se aprende en el aula. Respondiendo a lo que preguntó acá el compañero, sí, en las materias pedagógicas a vos te enseñan, en pedagogía y en didáctica, los fundamentos de la didáctica y de, digamos, de por qué se enseña, cómo se tiene que posicionar uno frente al acto educativo. Y es todo un marco más general. Y después está literatura didáctica 3, que es específicamente cómo se enseña la didáctica de la literatura. Lo que pasa es que vos, si bien son 3 cátedras muy buenas, vos ahí no vas a aprender a dar clases. Vos aprendés a dar clases cuando empezás a dar clases. Yo empecé a dar clases antes de cursar didáctica. Antes de estudiar las materias pedagógicas, yo había empezado a dar clases. Y me daba cuenta que había muchas cosas que después en la realidad del aula, en una clase didáctica, no te las pueden enseñar. Entonces, no es por menospreciar, porque didáctica 3, por ejemplo, cuando vean la literatura, es muy buena, es una gran cátedra y te da algunas herramientas y algunas ideas muy buenas, pero las materias pedagógicas no son totalmente necesarias para poder dar clases. Es verdad que los estudiantes de profesorados terciarios, tienen una mucha mejor formación que nosotros para posicionarse frente a un aula. Tienen más conocimiento disciplinar, ¿sí? Saben mejor lo que es la parte didáctica, la parte pedagógica, lo saben mucho mejor, es una virtud que tienen ellos por sobre nosotros. Generalmente, nosotros manejamos un bagaje de conocimiento un poco más profundo y sobre todo tenemos un marco teórico, que es lo que suele faltar en los profesorados. Suele faltar, no digo esto, no es faltar el respeto, además reconozco nuestra falencia, que es la falta de a veces de formación pedagógica, pero tenemos otro bagaje y otro marco teórico, tenemos una posición más elaborada a la hora de pararnos frente a un aula. Al principio, los que estudiamos en una universidad nos cuesta más bajar el contenido, queremos tratar de dar el Quijote como si lo estuviéramos dando en la universidad. Cuesta, pero eso con la experiencia se consigue. Reinventándose a uno, consigue ser didáctico y consigue ser pedagógico. Así como el profesor que sale del terciario, reinventándose, también consigue ser más académico. Esto tiene que ver con la formación inicial, nada más. Ahora pero bueno, es una salida laboral segura, no es la única, ahí alguien me preguntó, ahora voy a revisar bien el chat para que no se me escape ninguna pregunta. No es la única, pero es la más segura y la más factible. A ver, bueno, ahí Diego dijo que se tenía que ir. Ahí había una pregunta de Ignacio, sí. del tema administrativo. Ahora tenés que presentar el certificado de alumno regular sí o sí. Lo tenés que subir al formulario de Google. ¿Eso lo pudiste hacer el paso 2? Sí, la había visto esa pregunta, pero ahora la perdí. No sé por qué no la puedo ver en el chat. A ver, ahí creo que contestó. Entonces subís el certificado de alumno regular y ya está. El certificado de título en trámite lo entregás en marzo, porque ese sí tarda más que el certificado de alumno regular. Y después el título durante todo el año que viene. Bien. ¿Se entiende, Ignacio?
bueno, mientras vamos leyendo. ¿Hay otra salida laboral además de la docencia? Pregunta Camila Merlo. Sí, hay otras salidas laborales además de la docencia. Repito, la docencia es la más inmediata, la que más está al alcance de la mano incluso antes de recibirte. Y antes de pasar a contestarte qué otras propuestas hay, quiero comentarles una anécdota que para mí es muy valiosa. Yo la primera vez que fui a anotarme un listado oficial para tomar horas, de suplente obviamente porque no tenía el título, me encontré con en la fila, haciendo la fila para anotarse, con una señora que empezamos a charlar y me dice que ella era investigadora, ingeniera, creo que era, ingeniera o arquitecta, no me acuerdo bien, pero trabajaba para el gobierno, trabajaba en la municipalidad, tenía un cargo de investigación importante en el Estado, como arquitecta. Y entonces le digo, ay, ¿y por qué estás? No, bueno, porque bueno, en ese momento había habido toda una movida política con eso del tema de los ñoquis, que había hablado en un momento del discurso del PRO cuando recién asume el gobierno, y bueno, la echaron del trabajo, supuestamente por ñoqui. Ella argumentaba que era por motivos políticos. Más allá de eso, esta persona, que toda la vida tuvo un trabajo y que de la noche a la mañana la echaron, como le pasó a tanta gente durante el régimen macrista, entró a trabajar de docente, porque tenía el viejo título de docente, que nunca había ejercido, pero lo tenía ahí, ¿sí? ¿Qué es lo valioso de esta anécdota? Lo importante, lo que usted tiene que retener de esta anécdota, que la docencia, hasta ahora y por ahora, y desde que surgió como profesión, siempre hay laburo, ¿sí? Esta persona no cayó en no quedó en la lona, tenía un título de docente y se pudo anotar, capaz que no era su vocación, capaz que no era lo que ella quería, pero tenía trabajo. Eso es, tener un título docente por ahora te da esa tranquilidad. Entonces, por eso rescato lo valioso. Y además, bueno, es hermoso dar clase. Tiene su parte, digamos, que te vuelve loco, y los pibes te vuelven loco, y los compañeros y las compañeras te vuelven loco, los docentes, los directivos. Hay todo un día, si quieren, es para otra charla aparte, pero es una gran profesión. Y bueno, la gente que tuvo otros trabajos y empieza a trabajar de docente, hay dos clases de docentes, los que siempre fueron docentes y los que antes trabajaron en un taller o en una fábrica o bajo dependencia. Y los que trabajaron en un taller o una fábrica, la docencia es un paraíso, porque tienen días de estudio, se pueden pedir el día de estudio para dar un final, no tienen que ir a trabajar ese día, porque tienen obra social, porque se pueden pedir el día por causas particulares, porque si te enfermas o tenés a tu hija enferma, podés pedir sin ningún problema el día para llevarla al médico. Ahora, la gente que suele ser docente, que toda la vida fue docente o que no tuvo otro trabajo antes, habla pestes de la docencia. ¿Sí? Como que no, que los pibes no te respetan. Todos los laburos tienen su parte fea, pero generalmente la gente que tuvo otros trabajos valora mucho las ventajas de la docencia. Bueno, tema aparte. Otra de las preguntas. Perdón, me fui por las ramas. La compañera preguntó entonces si había otra salida laboral. Sí. Vos básicamente como licenciada en letras o también como profesora, vos vas a manejar muy bien el tema de la redacción, ¿sí? Por lo tanto, vos podrías trabajar como redactora en un diario, en una revista, podrías trabajar como correctora de textos en una revista o en un diario, porque ustedes saben que no es que los columnistas que escriben en los diarios o los que escriben artículos en las revistas, incluso los científicos que publican artículos en las revistas científicas, los médicos que publican todo esto, por ejemplo, que se leen estos comunicados sobre la vacuna del COVID, todo eso hay un corrector de texto detrás de eso. Porque escribir, todo el mundo sabe escribir, pero escribir profesionalmente, bueno, el estudiante de letras se capacita para eso y puede, por ejemplo, trabajar como corrector de texto, puede trabajar como editor o editora, que no es lo mismo que corrector. Ustedes si publican en una revista, les van a asignar un corrector o correctora que es el que analiza la parte ortográfica, que esté bien, que pongas bien las comas, qué sé yo,
que no tenga falta de ortografía, porque a veces la gente, por más académica que sea, los tiene. Bueno, el corrector se encarga de eso. Y después está el editor, que también podés, siendo de letras, también los periodistas pueden trabajar de eso. El editor ya directamente va a un plano más profundo de revisar tu texto y lo edita para que sea lo más comunicativo posible. Si vos sos un científico y te querés publicar un artículo en una revista de divulgación y vos escribís medio complejo, el editor se va a encargar de que vos, bueno, más o menos diciendo lo mismo que el autor quiso decir, pero él te lo va a formular para que la persona que lea la revista entienda lo que estás poniendo. El laburo de editor es un laburo interesante. Nosotros tenemos una compañera que ya se está por recibir, muy destacada, Laura Obredor, que está por recibir de profesora y licenciada en letras, pero ella ya es egresada en periodismo, licenciada en periodismo de esta misma universidad. Y ella laburó mucho tiempo de editora y es una gran editora. A los que les interese el tema de la edición y todo eso, se pueden comunicar con ella para preguntarles cómo es el ambiente laboral. También Marcelo Ibarra, que es periodista. Eso es más del periodismo, pero los de letras también pueden trabajar en ese rubro. Eso es otro trabajo. No es tan inmediato ni tan fácil como la docencia. Contestando bien a tu pregunta, ahí ya tenés que tener, bueno, un contacto que labure en la revista y que te contrate. Tenés que tener alguna influencia, ¿sí? Es distinto. En la docencia vos no tenés que... En los privados sí te contratan porque vos vas y hablas con el director, le mostrás tu currículum, le mostrás tu título o tu porcentaje de materias, y él elige contratarte o no. Pero en el Estado, vos te anotás en un listado y entras a trabajar, o sea, y caen horas, y los demás títulos toman las horas que quieren, y las horas que van quedando, bueno, vos podés tomar, pero nadie te va a decir, no, a mí no me gusta tu currículum, no entras, no funciona. Es más accesible el trabajo. No, laburar en una editorial también se puede, además de corrector de texto y eso en revista, eso, está el laburo de editorial, que ese sí es más específico de letras, ¿sí? Vos todos esos libros, esos manuales de lengua y literatura que te daban en la escuela o los que vas a dar vos cuando seas docente, detrás de la redacción de esos libros hay un montón de licenciados en pedagogía, en ciencia de la educación, pero también en letras, especialmente los de lengua y literatura, obviamente. El trabajo en una editorial, en lo que te puedas imaginar, como corrector de texto, como editor, como lo que fuese, es otra salida laboral del estudiante de letras. Sí. Esa es otra salida laboral aparte de la docencia. De lo cual yo, de la docencia puedo hablar, tengo cierta experiencia. Yo nunca trabajé en el ámbito de las editoriales, ni en una revista, así que tanto conocimiento no tengo. Ya le digo, soy muy amigo de esta chica, Laura Obredor, que sabe mucho. Ella los puede asesorar. Una de las cosas que ella siempre me decía es que vos tenés más posibilidades de entrar a una editorial, a trabajar en una editorial cuando sos estudiante. Por el simple hecho de que si vos ya sos egresado, no te van a tomar porque vas a tener ciertas ínfulas que si sos estudiante te dejas explotar un poquito más. El ámbito de la editorial y de todo eso es un poquito más explotado, ¿sí? que el de la docencia. Explotado no en un sentido, pues sí, es explotado. Tiene otras ventajas, tiene otro prestigio, pero el que empieza de abajo en una editorial no labura muy tranquilo, que digamos. Después puede ir escalando, puede ir haciendo carrera, pero en general se habla de que es un ambiente un poquito más esclavo, mucho más, ¿sí? Donde te tienen de che pibe al principio, ¿no? Pero bueno, tómenlo con pinza lo que estoy diciendo, son cosas que escuché, cosas que tómenlo con muchas pinzas, porque después de todo lo bueno y todo lo malo que le puedan decir de una carrera o de un trabajo es una experiencia individual. Cuando ustedes vayan si empiezan a trabajar, ahora contesto en cuanto a la investigación, si ustedes empiezan a trabajar en la docencia, por ejemplo, van a ir a los actos públicos, que es donde se toman horas, y van a encontrar que, profe, ¿y esta escuela que está acá disponible, sabés dónde queda? Y capaz que uno te va a decir, eso queda en el medio de la villa y no tomes ahí porque, y aparte la directora es mala. Y vos, viste, la tomás después y bueno, resulta que laburás re bien, está en un barrio humilde, pero laburaste re bien, la directora a vos no te trató así, por ejemplo.
Entonces vos después vas a otro y se la recomendás a esa escuela, y al otro puede ser que le vaya mal. O sea, son todas experiencias individuales. Consejo, por si un día están en un acto público, no se dejen fiar mucho de lo que les dice otro docente y les habla mal de las horas, porque probablemente quiera tomar esas horas. Eso pasa muy seguido. No confíen mucho en ese tipo de apreciaciones, porque a veces uno lo dice de buena leche, pero muchas veces te dicen que no tomes esa escuela porque tienen una amiga o un amigo que la quiere tomar, y bueno, no importa. Eso ya lo verán en su momento. Vamos a seguir viendo las preguntas. En cuanto a la investigación, bien. La investigación es, te lo voy a decir recién así crudamente, la investigación es un apostolado, casi te diría. ¿Qué significa un apostolado? El ambiente de la investigación, más todavía cuando recién empezás, es un poco laburar gratis, ¿sí? Es un apostolado, es vocación pura. La que es muy grosa en investigación en nuestra universidad, que es la mejor de las mejores, que es un orgullo tenerla en nuestra casa de estudio, egresada de nuestra casa de estudio, profesora de nuestra casa de estudio, investigadora del CONICET, experta en arameo antiguo y en un montón de lenguaje de literatura medieval, es Mercedes Rodríguez Temperley. Ella es una apasionada de la investigación. Y si a ustedes les interesa la investigación, ustedes consiguen el mail de Mercedes Temperley y le mandan un mensaje, y ella los va a asesorar, les va a hablar, le va a dar toda su sabiduría, que es mucha y que además es muy, muy generosa, porque hay muchos que saben y no lo... No, ella los va a invitar a donde ella investiga, no, ahora no porque estamos en pandemia, pero le va a invitar a la biblioteca del SECRIT, que queda en Palacio Pisurno, y les va, mate por medio, les va a comentar, bueno, vos querés investigar, ¿qué te gusta investigar y por qué querés investigar? Y estás segura porque les va a dar toda la información que necesiten al respecto. Pero yo lo que sí te puedo decir es que la investigación no es tanto un trabajo, sino que es más por vocación. Más cuando recién empezás. Después sí, uno cuando está consagrado, o si consigue una beca en el CONICET, o empieza a trabajar en el CONICET, bueno, ahí labura de investigador y bueno. Pero eso no es fácil, no cualquiera llega ahí, es muy complicado. La investigación es muy linda, es lo que un licenciado en letras debería apuntar, ¿sí? Porque es para lo que te entrenás y para lo que dedicas tu vida. Pero se espera un poco el sistema espera un poco que vos hagas más sacrificios que lo que obtengas de beneficios. Hace poco en la universidad fui a una charla para un concurso de becas para investigación. Y por ejemplo, uno de los requisitos que nos daban para becarnos era que no podíamos trabajar más de 10 módulos en la docencia o en cualquier otro trabajo si queríamos ser parte de esa beca, ¿sí? Entonces la beca te da un estipendio, que es como una remuneración que te dan para que vos puedas investigar, para que puedas trabajar, pero solo te deja laburar 10 horas. Entre las 10 horas, que lo que uno trabaja con 10 módulos de docencia, más del estipendio que ellos te daban, no te alcanza para vivir, no te alcanza. No, para pagar un alquiler y eso no te alcanza. Si vivís con tus viejos, bueno, lo podés hacer. Pero bueno, ellos esperan que vos estés dispuesto a sacrificarte por la investigación. ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No lo sé. Es así. El ambiente de la investigación, por lo menos en el ámbito literario, es un poco así, salvo excepciones. No pretendo desmoralizarte, porque si te gusta investigar, lo tenés que hacer. La verdad es que si uno está medio esotérico lo que voy a decir, pero si uno está destinado a hacer algo, lo hace, ¿no? Es circunstancial, después si te morís de hambre o no, siempre hay una posibilidad. Pero bueno, es difícil, no es para cualquiera. Generalmente los que logran investigar son gente que vive que alguien lo puede mantener o lo puede sostener económicamente, a menos que entres, por ejemplo, a las becas del CONICET. Si vos lográs una beca del CONICET, que es el máximo organismo de investigación de nuestro país, y bueno, ahí sí ya no te dejan trabajar de otra cosa porque esperan que vos investigues,
Pero bueno, ahí ya te pagan de una manera mucho más viable y el prestigio académico que tiene participar del CONICET es mucho más grande. Ahora, al CONICET no entra cualquiera. Para que te bequen del CONICET vos tenés que tener un promedio de materias, tu promedio como profesor o como licenciado tiene que estar por arriba de 9,5. Si tenés menos de 9 en promedio, difícil que te den una beca en el CONICET o en cualquier otra. Cuando van a ver las becas, muchas veces el que te va a dar la beca o no, mira tu promedio, y si tenés menos de 9, difícil que te la dé. Esto no quiere decir nada, las notas a veces no significan nada y hay gente que le va muy bien en la carrera. A mí, por ejemplo, me fue muy bien en la carrera, siempre tuve muchas facilidades para estudiar, nunca tuve que trabajar por necesidad, tuve un montón de facilidades que me permitieron llevar la carrera con tranquilidad y tuve muy buenas notas, pero en la investigación no es mi fuerte, no soy un buen investigador, no me considero un buen investigador. Y si vos ves mi analítico, tengo muy buenas notas, pero eso no me hace mejor que mucha gente que tiene vocación. Pero bueno, cuando van a ver la beca se fijan en eso. Se fijan si tenés más de 9 o más de 9,5 o si tenés 10, mejor. Lo cual es complicado. También se fijan si publicaste trabajo, si trabajaste de docente en alguna cátedra. Todo eso sirve. Pero una de las cosas que miran es el promedio. Ahora, si vos querés investigar, letras es una linda beta para dedicarse a la investigación. Te vas a tener que rebuscar con el tema laboral, pero lo vas a poder hacer y contás con gente muy importante en nuestra universidad, como Mercedes Temperley, como Lucas Rodrigo, depende de qué te interese investigar. No sé qué parte, si me querés contar, lo podemos charlar. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, investigar? Si sabés, si tenés idea. Generalmente cuando uno investiga, se espera que investigue en una rama determinada. En letras no está bien visto que uno sea investigador de todo, un generalista no está bien visto. Se espera que uno sea investigador en literatura clásica, o en lingüística, o en literatura de pueblos originarios, por eso, qué sé yo. Pero especificidad, si se busca en la investigación la especificidad. Pero te digo, tenés en la universidad, tenés excelentes profesores como Mercedes que van a estar abiertos a asesorarte en lo que vos quieras. Y bueno, investigar es lindo, porque es lo que yo les planteaba al principio de la charla, es ahí donde uno hace uso de las herramientas que aprende para mejorar el mundo, porque es básicamente eso. El lector que lee por placer, pero el lector de letras aprende a agarrar una obra literaria y potenciarla, agarrar eso que ve en la obra literaria y explotarlo para que a todos los que le llegue su influencia puedan decir, mira, esta obra, mira cómo la analizó esta persona, le encontró, no sé, un aspecto re interesante y a partir de ese aspecto podemos hablar de un montón de conflictos de nuestra realidad social del momento, etcétera, etcétera, por tirar un ejemplo. Sirve para donde vos te podés expresar, ¿viste? En la parte de la investigación. O también en la docencia se puede hacer, a mí me gusta más eso. Estar frente a un aula y charlar y contagiar el entusiasmo por la literatura, pero en la investigación tiene esa parte, ¿no? Publicás artículos, publicás trabajos, vas a congresos, te codías con gente que ir a congresos es muy lindo, por ejemplo. Eso es una posibilidad de investigación. Generalmente los congresos vos tenés que pagar para asistir. Hace poquito en nuestra universidad hubo, no sé si alguno estuvo noticiado, la primera jornada virtual de estudios sobre la antigüedad, ¿sí? Que fue una jornada que hubo participantes, expositores de Brasil, de Uruguay, de Cuba, de todas las provincias de Buenos Aires, de nuestra universidad, de la UBA, de un montón de universidades, hablando, exponiendo trabajos sobre el mundo antiguo, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con Grecia y Roma antigua. Y bueno, en este caso fue virtual, pero generalmente los congresos son presenciales y se va ahí y vos capaz que mientras estudiabas una materia encontrabas en uno de los textos, no sé, a un autor, bueno, Mercedes Temperley. Vos Mercedes Temperley, nosotros la tenemos ahí adelante dándonos clases, pero en Inglaterra o en Francia o en España vos vas a una academia y la mencionás y la conoce todo el mundo. Y así te va a pasar si vas a congresos
capaz que tu ídolo o tu ídola investigadora, no sé, ahora no sé, por tirar cualquier nombre, Beatriz Arlo, Josefina Ludmer, qué sé yo, y pasa un congreso y está ahí dando una exposición sobre la literatura gauchesca, qué sé yo. Es como ir si sos músico, ir a asistir a una zapada y te encontrás con Gustavo Cerati, no sé, por decirte así. Eso tiene de linda la investigación. Es linda, pero es sacrificada. Pero bueno, si te interesa investigar, ya ahí te nombré a Mercedes Temperley, que es una persona muy abierta. Si vos cursás un par de materias y después cuando curses con ella, podés hablar con ella, o mismo podés ir y decirle, profe, me comentaron que usted es investigadora y quisiera que me escriba para hablar, y ella lo va a hacer. Si no tiene ninguna dificultad o algún problema en el momento, es una mina súper accesible, si te interesa la investigación. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Ahí, a ver. Muchas gracias. No, de nada, por favor. ¿Se me escapó alguna pregunta? Sobre la salida laboral en escuela secundaria. Pero para eso se deben dar las materias pedagógicas, ¿verdad? Y sobre esas materias se pueden dar durante cualquier etapa de la carrera. Bien, esa se me escapó. No sé si Daniel sigue estando, porque me lo preguntó hace bastante. Perdóname porque se me traspapeló, pero por las dudas te la contesto. Algo ya dije. Vos no, bueno, ya te digo, con el 50% de la carrera no necesariamente tenés que haber dado pedagogía para empezar a dar clases. Y sí, pero bueno, se supone que vos ahí adquirís herramientas para poder ser un mejor docente, ¿no? Y se pueden dar, sí, en cualquier momento de la carrera. Ese es otro tema. Igual, los seminarios no. Los seminarios, para ser licenciado, se exige que tengas por lo menos un piso de unas 15 materias, por lo menos para empezar a dar seminarios. Pero las pedagógicas sí, las podés dar en cualquier momento. Lo que pasa que hay una especie de cronograma que muchas veces no se respeta y muchas veces se desorganiza, pero hay una especie de cronograma que ustedes le van a dar de letras y de cómo conviene organizar el tema de las cursadas y los regímenes de cursadas. Pedagogía es una materia que se suele dar en tercer año, si no me equivoco. Podés darla en segundo, yo creo que la di en segundo, pero es más para tercero o didáctica para cuarto. Bueno, ahí ya un poco estoy haciendo agua porque eso fue hace ya un par de años, pero no hay nada que te impida a vos no dar las pedagógicas en algún momento de la carrera determinado. Lo que sí ocurre es que hay materias que son correlativas. ¿Qué quiere decir? Correlativa quiere decir que vos para dar esas materias, para cursarlas, tenés que haber dado una materia anterior. Vos no podés cursar teoría y crítica literaria si primero no aprobaste introducción a los estudios literarios. Y obviamente no podés dar teoría y crítica literaria 2, el segundo nivel, si no diste primero la 1. ¿Sí? Vos no podés dar didáctica 1 si primero no diste pedagogía. Y no podés dar didáctica 3 si no diste primero didáctica 1 y obviamente pedagogía. Lo mismo pasa con latín 1, latín 2, literatura griega y literatura latina. Son 4 materias correlativas. Una de las cosas que se están discutiendo y que ya se plantearon como inquietud es que eso se tiene que terminar. Está bien que latín 1 y latín 2 sean correlativas, pero 4 materias correlativas, primero que la literatura griega y literatura latina no son totalmente necesarias haber cursado latín. Es verdad que saber latín te da algunas herramientas para abordar desde otra perspectiva las obras de latín, pero el tema de la correlatividad a veces es peligroso, porque vos, por dar mal una materia, son otras 3 materias que ese año no puedes dar, y eso te atrasa un montón, pero bueno, eso son, ya le digo, cosas que hay que pelearlas, hay que discutirlas, hay que plantearlas, hay que presentar, hay que agruparse desde alguna organización y plantearlas y discutirlas. No hay que, viste, ir a cursar y quedarse en el molde nada más, viste. Hay algunas cosas que, porque ya les digo, hoy ustedes van a entrar y van a tener la ventaja de poder cursar literatura, teoría y crítica los miércoles. Antes, ustedes, si hubieran entrado hace un año atrás, no tenían ese beneficio. Y ese beneficio no se logró, porque un día el decano se levantó y dijo, bueno, le voy a dar... No,
Eso se logró participando, y desde una agrupación política se hizo, ¿sí? Se hace militando. Y bueno, a algunos no les gusta, tienen con esas palabras algún prejuicio, pero bueno, hoy gozan de ese beneficio. Ustedes todos van a poder cursar literatura latinoamericana y teoría crítica al mismo tiempo, gracias a que muchos alumnos se levantaron de la silla y lo discutieron y lo plantearon. En buenos términos, como personas civilizadas, pero se hizo luchando eso. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, estas 4 correlatividades que les digo, el de la falta de cátedras paralelas, algunos abusos de autoridad que a veces algunos docentes incurren, lamentablemente, esas cosas, bueno, ustedes tienen la posta también con eso ahora, para cambiarlo, también para las generaciones venideras. Yo hubo muchas injusticias que sufrí durante la carrera y que la verdad que en su momento me quedé callado. Recién ahora me empecé después ya estando muy avanzado, empecé a darme cuenta de que no corresponde eso. Pero bueno, es un elemento altruista, ¿no? Porque es para las generaciones que vienen, para mejorar a los estudiantes que van a venir. ¿Alguna pregunta más? No sé cómo estamos de tiempo, no sé si había un límite de tiempo o yo hablo hasta por las ramas. Todas las dudas sean resueltas. Sí, aprovechen para preguntar. Después a lo largo de la carrera se van a cruzar con él seguramente y van a Sí. poder preguntarle todo. No, mismo pueden, yo no tengo problemas si se quieren comunicar conmigo por Facebook, por donde puedan, por el grupo de letras, por mail. Si tienen alguna duda, lo mismo con Diego. Las correlatividades, ¿dónde figuran? En el plan de Mirá, estudios. exacto. Algunas son muy lógicas. Cuando vos veas latín 1 y latín 2, si ya tiene número, sabés que son correlativas porque la tercera, para dar la tercera, tiene que dar la primera y la segunda. Pero hay algunas que no son tan obvias y que figuran en el plan de estudio. Por ejemplo, introducción a los estudios literarios, con teoría y crítica, lingüística y semiología. Son algunas que no son tan obvias. Eso hay que estar atento. ¿Sí? Esas cosas hay que estar atento. Pero bueno, pueden consultarme a mí, a Diego. Yo no, eso estoy a disposición. Así, pero bueno, ahora yo no sé si los estoy aburriendo mucho, si ya se quieren ir. Estar delante de una pantalla tanto tiempo es complicado, pero pueden preguntar, todavía estamos a tiempo de hacer todo el tipo de preguntas de cualquier índole que quieran hacer respecto a la carrera, típicamente de letras. Si hay algo que quedó, y puede ser duda de cualquier tipo, no tiene que ser solo de cuestiones administrativas, sino si hay algo que les llamó la atención de lo que dije. Si no es así, bueno, bueno, Ignacio, muy bien, gracias. Bueno, ya les digo, yo no quiero ser demagógico, pero es una de las mejores carreras que pueden elegir para estudiar. No sos la misma persona después de haberla cursado. Lees tanto y aprendes tantas cosas, hablas de otra manera, te posicionas ante el mundo de otra manera. Estas ya no son ventajas de las que hablo así concretas, como que vas a tener laburo de esto. Son cosas más personales, pero qué sé yo, es una hermosa carrera para estudiar. Y bueno, esto se lo digo a todo el mundo, incluso a mis alumnos de secundaria. No se dejen desalentar por desaprobar algún parcial o por recursar una materia, pero esto aplica para cualquier carrera. Es más, yo les puedo garantizar que ustedes pueden, en la secundaria o en alguna otra, pueden haber tenido excelentes notas. La universidad es otro mundo y parte del objetivo de la universidad es desestabilizarte en un principio. Hay gente que entra y directamente ya promociona todas las materias, se saca todo 10, pasa, pero
es raro, lo normal, lo común y lo que pasa y lo que está bien que pase es que vos entrás y el primer parcial que te toman te vaya re mal. ¿Por qué les digo esto? Para desmotivarlos, no, al contrario, para que no piensen que porque les fue re mal, porque les va a pasar, a muchos les va a pasar, sepan que es normal, que les pasa a ustedes, les pasó a todos, me pasó a mí y a todos, y a gente que hoy son excelentes investigadores. La universidad es así, te desestabiliza. Al principio no manejás el lenguaje, no manejás el discurso, no manejás las convenciones, y el primer parcial que te toman te pega un cachetazo, te descoloca. Y a veces uno es la primera persona de una familia que es estudiante universitario. Nuestra universidad es pionera en ese sentido. La mayoría de los egresados, muchos de sus egresados y egresadas, son la primera generación universitaria de toda su familia. Y recibirse en ese contexto es un doble mérito, porque yo, en mi caso particular, ya tuve docentes en mi familia, tuve una prima que ya había estudiado en una universidad. Entonces, esas cosas, de alguna manera, yo ya las sabía. Sabía que cuando volví a mi casa desmotivado porque me fue mal en un parcial y me sentía un inútil, y dijo, no, dejo la carrera. Entonces viene alguien que ya la cursó y que sabe de eso y me dice, pero vos qué te pensás, que vas a aprobar el primer parcial, esto es normal. O sea, si querés dejar, dejá, pero no dejes porque pensás que no es lo tuyo. Eso de que la universidad no es lo tuyo, estudiar no es lo tuyo, no existe. Todos pueden estudiar. El secreto no es ser inteligente ni ser súper brillante, sino la perseverancia. Entonces, yo les quiero decir que sí, que las primeras experiencias que van a tener van a tardar un año, un añito y medio, hasta 2 en adaptarse al régimen universitario. Pero a todos les va a pasar y es normal. Que eso no les sirva como un factor de pensar que ustedes no están configurados individualmente para hacerlo. No, eso no existe. Hay gente que lo quiere plantear en esos términos, hay gente que es fatalista, que cree en la predestinación y que gente de ciertos sectores sociales no puede acceder a la universidad. Bueno, eso son cosas de ellos. Poder se puede. A veces para algunos es más fácil, para algunos es más difícil, pero poder se puede. Pero es fija, ¿eh? Al principio no van a cazar una. Y está bien que así sea, es normal. Y cuando es así, bueno, busquen refugio en asesorarse, ¿sí? En asesorarse, en preguntarle a la gente que sabe, ¿sí? Y bueno, para eso estamos la gente que ya lo experimentó. Yo no tengo nada más que decir, más que felicitarlos por estar acá y bueno, espero cruzármelo a todos y a todas en los pasillos de la carrera, en los pasillos de la facultad. Bueno, si no hay nada más, nos despedimos. Desde la presidencia del centro los vamos a estar acompañando siempre desde el día 1 hasta que después que se reciban. Cualquier duda que tengan sobre la inscripción, el curso de ingreso, nos mandan mensaje que estamos. Gracias, Fede, y bueno, Diego, que ya se fue. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao.